En un gimnasio de artes marciales en las afueras de Madrid, el ambiente vibraba con la energía de los entrenamientos nocturnos. Adán Morales, un hombre de 40 años, fregaba el suelo del dojo con una calma que contrastaba con el bullicio de los estudiantes avanzados que practicaban en el tatami. Llevaba solo 2 meses trabajando como conserje, siempre en silencio, llegando cuando los alumnos ya se habían ido. Pero esa noche de viernes, el entrenamiento se había extendido más de lo habitual. Los golpes resonaban en el aire, acompañados por los gritos de esfuerzo y las instrucciones rápidas que los entrenadores daban a los alumnos. Adán, con su fregona en la mano, se movía entre las sombras, casi invisible para los demás, concentrado en su tarea, como si el mundo del combate no existiera para él. Desde el centro del tatami, Javier Ruiz, un cinturón negro con una sonrisa engreída, gritó: «Oye, tú, el de la limpieza, ¿qué tal si nos das un espectáculo? Vamos, una pequeña pelea amistosa. ¿Seguro que nunca has tocado un tatami en tu vida?» Los 10 alumnos presentes soltaron risitas nerviosas, o algunos claramente incómodos. Adán, sin inmutarse, dejó la fregona a un lado y levantó la mirada. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían contener una historia que nadie en ese gimnasio podía imaginar. «No quiero interrumpir, sensei», respondió con voz serena, casi susurrante. «Solo estoy terminando aquí para que puedan seguir». Javier soltó una carcajada que resonó en las paredes, un sonido teatral que buscaba atención. «Mirad, chicos, el conserje tiene miedo de ensuciarse los zapatos», dijo, girándose hacia sus alumnos con un gesto exagerado, como si estuviera presentando un acto de circo. Lo que Javier no sabía era que Adán había pasado los últimos 15 años intentando enterrar su pasado. 15 años desde que dejó el ring tras un trágico incidente que marcó su vida. 15 años ocultando un secreto que ni siquiera su hijo de 12 años, Samuel, conocía. Adán había sido una figura temida y respetada en el mundo de las artes marciales mixtas, conocido como el Relámpago Silencioso, un nombre que evocaba su capacidad para moverse con una velocidad y precisión que parecían desafiar las leyes de la física. Pero todo eso quedó atrás cuando un error, un momento de descontrol, cambió su vida para siempre. «Venga, hombre», insistió Javier, acercándose con esa arrogancia que usaba para intimidar a los novatos. Su cinturón negro brillaba bajo las luces fluorescentes y su postura, con los hombros erguidos y el pecho inflado, era la de alguien que se sabía el centro de atención. «Solo una demostración. Quiero que mis alumnos vean la diferencia entre un luchador de verdad y alguien que solo pasa la fregona». Adán sintió un cosquilleo en el pecho, como si un viejo instinto despertara tras un largo letargo. Sus manos, callosas y marcadas por años de entrenamiento, se detuvieron un instante sobre el mango de la fregona. Sus ojos se cruzaron con los de Javier por un instante, y algo en su mirada, una chispa fugaz pero intensa, hizo que el instructor retrocediera un paso sin darse cuenta. Fue un movimiento instintivo, casi imperceptible, pero Adán lo notó. Había visto esa reacción antes, en los rings, cuando sus oponentes comenzaban a sospechar que estaban enfrentándose a algo más grande de lo que podían manejar. «Solo una demostración educativa», dijo Javier, ahora con un tono menos seguro, como si intentara convencerse a sí mismo de que seguía teniendo el control, para enseñar a los principiantes el respeto por las artes marciales. Adán suspiró, dejó el cubo en el suelo y se puso de pie. Sus movimientos eran fluidos, casi demasiado precisos para un simple conserje. Sus hombros, anchos pero relajados, y su postura, parecía casual pero perfectamente equilibrada, hicieron que algunos alumnos intercambiaran miradas de curiosidad. Los alumnos, que habían pausado su entrenamiento, comenzaron a formar un círculo alrededor del tatami, atraídos por la tensión que comenzaba a formarse en el aire, como el zumbido de un cable eléctrico antes de una tormenta. «¿Está bien?», dijo Adán finalmente, con una voz tan tranquila que parecía presagiar una tormenta. «Pero cuando terminemos, vas a disculparte con todos por convertir este lugar en un espectáculo de circo». Javier rió, aunque el sonido sonó forzado, como si estuviera tratando de mantener su fachada de confianza. «Disculparme, amigo»,
El único que va a pedir perdón serás tú cuando estés en el suelo. Lo que nadie sabía era que Adán Morales había sido el relámpago silencioso, 3 veces campeón nacional de artes marciales mixtas. Se había retirado a los 25 años tras un accidente que le costó la vida a su entrenador y amigo, Miguel "El Toro" Sánchez. Desde entonces, Adán había jurado no volver a pelear, pero algunas promesas se rompen cuando el respeto está en juego. Aquella noche, algo en las palabras de Javier, en su tono burlón y despectivo, había tocado una fibra que Adán llevaba años intentando ignorar. No era solo el desafío, sino la humillación implícita del desprecio hacia alguien que, según Javier, no pertenecía a ese mundo. Los alumnos se agruparon alrededor del tatami, algunos emocionados por lo que parecía una diversión improvisada, otros visiblemente incómodos por la situación. Lucía Gómez, una joven de 23 años con cinturón azul y estudiante de psicología, susurró a su compañero, Pedro, un cinturón marrón que siempre parecía estar analizando todo desde un segundo plano. Esto no está bien. No deberían humillarlo así. Está haciendo su trabajo, nada más. Pedro asintió, pero no dijo nada. Su mirada fija en Adán. Había algo en la forma en que el conserje se movía, en la manera en que sus manos se mantenían relajadas pero listas, que le resultaba inquietantemente familiar. No podía precisar qué era, pero su instinto de luchador le decía que algo no encajaba en la imagen de un simple conserje. Javier, ignorando las miradas de desaprobación, continuó con su espectáculo. Chicos, observad, esto es lo que pasa cuando alguien que no pertenece al tatami intenta jugar a ser luchador. Vamos a enseñarle una lección de humildad. Adán sintió una punzada familiar, la misma que había sentido 15 años atrás cuando escuchaba comentarios despectivos. En los rings, eran las palabras de aquellos que creían que un luchador debía tener cierto aspecto, cierto origen, cierta actitud para ser digno de respeto. Pero ahora, a sus 40 años, había aprendido a canalizar esa energía en algo más poderoso que la violencia. Había pasado años transformando la rabia en disciplina, el dolor en paciencia, la culpa en un propósito más grande. Sensei Javier, interrumpió Lucía con voz firme, dando un paso adelante. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada era decidida. Es necesario hacer esto. Él solo está haciendo su trabajo. Esto no tiene nada que ver con las artes marciales. Javier la fulminó con la mirada, su sonrisa desapareciendo por un instante. Lucía Gómez, cuestionando mi autoridad. Siéntate y aprende. Esto será más útil que cualquier kata que hayas practicado. Vas a ver lo que significa el respeto en el tatami. Adán notó el miedo en los ojos de Lucía, pero también su valentía. Le recordó a su hermana mayor, Clara, quien siempre había defendido a los más débiles antes de fallecer en un accidente de tráfico hacía 18 años. Clara había sido su mayor apoyo cuando él era un joven luchador, siempre animándolo a seguir adelante, incluso cuando los prejuicios y las burlas lo hacían dudar de sí mismo. Ese recuerdo hizo que algo dentro de él se encendiera, una chispa que llevaba mucho tiempo apagada. Está bien, Javier, dijo Adán, dando un paso hacia el tatami. Su voz era baja, pero cargada de una autoridad que hizo que varios alumnos se detuvieran, como si sintieran que algo importante estaba a punto de suceder. Hagamos tu demostración, pero recuerda lo que dije sobre las disculpas. Javier se rió, ajustándose el cinturón con un gesto teatral, como si estuviera a punto de protagonizar una película de acción. Chicos, preparad los móviles. Esto va a ser épico. Vamos a enseñarle al conserje lo que es un verdadero dojo. Adán se colocó en el centro del tatami, inmóvil, observando a Javier con una calma inquietante. Sus pies estaban ligeramente separados, sus hombros relajados y sus manos colgaban a los lados, pero había algo en su postura que hacía que el aire pareciera más denso. Javier adoptó su postura de combate, confiado, con los puños alzados y el peso ligeramente adelantado, una postura que había perfeccionado durante años y que usaba para intimidar a sus oponentes. ¿Qué tal una guardia básica, conserje?, se burló Javier, saltando ligeramente sobre sus pies. ¿O es demasiado para alguien que solo sabe fregar suelos? Adán no respondió, cerró los ojos por un instante y en su mente regresó al ring de Barcelona,
17 años atrás, donde había ganado su primer título nacional. Los gritos del público, los insultos, la presión, todo volvió en un instante. Recordó la noche en que enfrentó a Carlos, el Martillo, Vega, un luchador que lo había subestimado de la misma manera que Javier lo hacía ahora. Adán había ganado esa pelea en el segundo asalto, pero la victoria había tenido un costo. La presión de los comentarios despectivos, los murmullos de la audiencia, lo habían llevado a entrenar con una intensidad que rayaba en la obsesión. Fue esa obsesión la que, meses después, resultó en el accidente que mató a Miguel Sánchez, su entrenador y amigo. Cuando abrió los ojos, Javier lanzó su primer ataque, un jab rápido y directo, ejecutado con la precisión de alguien que había practicado miles de veces, pero Adán ya no estaba allí. Con un movimiento casi imperceptible, se deslizó a un lado, como si el golpe hubiera sido anunciado con luces de neón. Javier, desconcertado, lanzó una combinación de 3 golpes, cada uno más desesperado que el anterior. Adán los esquivó todos con una economía de movimiento que dejó a los alumnos boquiabiertos. Sus pies apenas parecían moverse, pero su cuerpo fluía como el agua, siempre un paso por delante de los ataques de Javier. «Buen intento», dijo Adán con calma, su respiración tan estable como si estuviera paseando por un parque. «Pero tu hombro derecho te delata antes de cada golpe». Lucía, que observaba desde el borde del tatami, sintió un escalofrío. Había estudiado vídeos de luchadores legendarios para su tesis de psicología deportiva, y la forma en que Adán se movía le recordaba a los grandes maestros: precisión, control, poder contenido. Cada movimiento era deliberado, calculado, como si estuviera ejecutando una danza que había perfeccionado durante décadas. Javier, ahora sudando, lanzó una patada alta, confiado en que al menos esa conectaría. Adán simplemente inclinó la cabeza, dejando que la pierna pasara a centímetros de su rostro. «Demasiado predecible», comentó Adán, y sin alzar la voz. «Y dejas tu flanco izquierdo abierto después de esa patada». El gimnasio estaba en silencio. Los alumnos, que al principio reían, ahora miraban con una mezcla de asombro y temor. Javier, furioso, intentó una última combinación, un gancho seguido de un uppercut, poniendo toda su fuerza en cada golpe. Pero Adán, con un movimiento fluido, bloqueó el gancho con el antebrazo y, con un leve empujón en el pecho de Javier, lo hizo retroceder 3 pasos. El impacto no fue violento, pero fue suficiente para que Javier sintiera que había chocado contra una pared invisible. «¿Quieres saber la diferencia entre un dojo y un circo?», preguntó Adán, con una voz que resonó en la sala como un trueno lejano. «En un dojo se respeta a todos, sin importar su trabajo o su pasado». Javier, con el rostro rojo de humillación, intentó un último ataque desesperado, una ráfaga de puñetazos y patadas que buscaban al menos rozar a su oponente. Esta vez, Adán no esquivó. Con un movimiento rápido y preciso, atrapó el brazo de Javier, lo giró suavemente y lo inmovilizó en el suelo con una llave de judo. No hubo fuerza excesiva, solo técnica pura. Javier quedó tendido en el tatami, con el brazo atrapado y el cuerpo inmovilizado, incapaz de moverse. El silencio en el gimnasio era absoluto. Los alumnos, que habían formado un círculo perfecto alrededor del tatami, apenas respiraban. Javier, jadeando, miró a Adán desde el suelo, su rostro una mezcla de confusión y miedo. «¿Quién? ¿Quién eres tú?», balbuceó, su voz apenas audible. Lucía, que había estado buscando en su teléfono durante los últimos minutos, alzó la voz, rompiendo el silencio. «Es Adán Morales, conocido como el Relámpago Silencioso, 3 veces campeón nacional de artes marciales mixtas. Se retiró tras un accidente que mató a su entrenador, Miguel Sánchez. Nunca perdió una pelea». El impacto de sus palabras fue como un relámpago en la sala. Javier, aún en el suelo, sintió que el mundo se derrumbaba. Había desafiado a una leyenda y lo había hecho con arrogancia y desprecio. Los alumnos comenzaron a murmurar, algunos mirando a Adán con asombro, otros a Javier con una mezcla de lástima y decepción. Adán soltó a Javier y extendió una mano para ayudarlo a levantarse. «No se trata de títulos o cinturones», dijo Adán, su voz tranquila pero firme. «Se trata de respeto. Pide disculpas a Lucía por cuestionar su valentía. Pide disculpas a tus alumnos por este espectáculo. Y, sobre todo,
pídetelas a ti mismo, por olvidar lo que las artes marciales realmente enseñan. Javier, aún aturdido, se puso de pie, rechazando la mano de Adán. Por primera vez, su voz tembló, y la arrogancia que lo había definido minutos antes parecía haberse evaporado. Lo siento, a todos, murmuró, mirando al suelo. No sabía quién eras, pero eso no es excusa. Me equivoqué. Lucía dio un paso adelante, su rostro iluminado por una mezcla de admiración y determinación. Señor Morales, consideraría dar clases aquí. Creo que todos podríamos aprender mucho de usted, no solo sobre técnicas, sino sobre lo que significa ser un verdadero artista marcial. Adán sonrió, una sonrisa cálida y sincera que parecía iluminar el gimnasio. No estoy seguro de querer volver al tatami como maestro, respondió, pero si lo hago, no será para enseñar a pelear, sino para enseñar que la verdadera fuerza está en el carácter. 3 meses después, el gimnasio había cambiado por completo. Adán aceptó un puesto como instructor auxiliar, enseñando no solo técnicas avanzadas, sino también filosofía marcial. Sus clases se centraban en el respeto, la humildad y la disciplina, valores que había aprendido a lo largo de su carrera y que había redescubierto aquella noche en el tatami. Los alumnos, inspirados por su historia, acudían en masa a sus sesiones, y el gimnasio comenzó a atraer a nuevos estudiantes que querían aprender de alguien que había vivido el verdadero significado de las artes marciales. Javier, por su parte, perdió a varios alumnos tras el incidente. Un vídeo grabado por Lucía, que había capturado discretamente la escena, se viralizó en las redes sociales, mostrando cómo un cinturón negro había sido humillado por un conserje que resultó ser una leyenda. La reputación de Javier en la comunidad marcial quedó dañada, y aunque seguía dando clases, lo hacía en un gimnasio más pequeño, con una humildad forzada por la vergüenza pública. Sensei Adán, dijo Lucía tras una de las clases, mientras ayudaba a guardar los equipos. Gracias por recordarnos que todos tenemos una historia y que nadie debe ser juzgado por su apariencia o su trabajo. Adán, mientras ordenaba las colchonetas, respondió con una sonrisa. La mejor lección es simple. Nunca subestimes a nadie. Todos llevamos un relámpago dentro, esperando el momento para brillar. A medida que pasaban los meses, la historia de Adán se extendió más allá del gimnasio. Periodistas locales comenzaron a interesarse por su pasado y algunos incluso intentaron convencerlo de que contara su historia en entrevistas o documentales. Pero Adán siempre se negaba, diciendo que no quería volver a los focos. Para él, la gloria del pasado era solo un eco y su verdadero propósito ahora era criar a su hijo Samuel y asegurarse de que creciera con los valores que él había aprendido a través del dolor y la pérdida. Samuel, que había comenzado a entrenar en el gimnasio bajo la tutela de su padre, mostraba un talento natural para las artes marciales, pero Adán se aseguraba de que cada lección estuviera acompañada de una conversación sobre la responsabilidad, el respeto y la importancia de nunca usar la fuerza para humillar a otros. Una tarde, mientras padre e hijo caminaban de regreso a casa, Samuel preguntó: «Papá, ¿por qué dejaste de pelear si eras tan bueno?». Adán miró al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer, porque a veces, Samuel, la pelea más importante no es la que ganas en el ring, sino la que libras contigo mismo para ser una mejor persona. Samuel asintió, aunque no entendió del todo las palabras de su padre, pero con el tiempo lo haría, y mientras tanto, Adán seguía enseñando, no solo a su hijo, sino a todos los que cruzaban las puertas del gimnasio, que la verdadera fuerza no se mide en puños o cinturones, sino en la capacidad de levantarse después de caer y de tratar a los demás con dignidad. En el gimnasio, las cosas nunca volvieron a ser las mismas. Los alumnos que habían presenciado aquella noche no solo aprendieron una lección sobre humildad, sino que también comenzaron a cuestionar las jerarquías que antes daban por sentadas. Lucía, inspirada por Adán, completó su tesis sobre la discriminación en el deporte, dedicando un capítulo entero a la noche en que un conserje cambió la dinámica de un dojo para siempre. Su investigación fue publicada en una revista académica y pronto comenzó a recibir invitaciones para dar charlas en universidades y eventos deportivos. Javier, por su parte, tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Aunque intentó recuperar su reputación,
El vídeo viral seguía circulando, un recordatorio constante de su arrogancia. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a asistir a las clases de Adán como alumno, buscando aprender no solo técnicas, sino también la humildad que le había faltado durante tanto tiempo. Una noche, después de una clase particularmente intensa, Javier se acercó a Adán. «No sé si alguna vez podré compensar lo que hice», dijo, con la cabeza baja, «pero quiero intentarlo. Quiero ser un mejor maestro, un mejor hombre». Adán lo miró a los ojos, y por un momento vio al joven que él mismo había sido, lleno de talento, pero cegado por el orgullo. «El primer paso es querer cambiar», respondió Adán. «El resto depende de ti». Con el paso de los años, el gimnasio se convirtió en un lugar conocido no solo por su excelencia en las artes marciales, sino también por su ambiente de respeto e inclusión. Adán, aunque nunca buscó la fama, se convirtió en una figura respetada en la comunidad, no por sus títulos pasados, sino por su capacidad para inspirar a otros a ser mejores. Samuel, que ahora tenía 15 años, comenzó a competir en torneos juveniles, siempre con su padre a su lado, recordándole que el verdadero combate es el que se libra por el respeto y la dignidad. Y aunque Adán nunca volvió a pelear en un ring profesional, cada clase que impartía, cada palabra que compartía con sus alumnos, era una victoria más grande que cualquier título que hubiera ganado en el pasado. La historia de aquella noche en el tatami se convirtió en una leyenda local, una historia que se contaba a los nuevos alumnos como un recordatorio de que la grandeza no se mide por lo que aparentas, sino por lo que llevas dentro. Y en el corazón de Adán Morales, o el relámpago silencioso, seguía brillando una chispa que nunca se apagaría, la fuerza de un hombre que había aprendido a transformar el dolor en propósito, la humillación en humildad y el pasado en una lección para el futuro.